tenemos que comenzar rectificando una información que dimos aquí y nosotros, para que don José Luis no se enfade, para que vea que contamos las cosas como son. La UCO también ha reconocido el error de esa casa en Colombia, que decía que era 2 millones de euros, pues ese resulta que no es el valor. De hecho, publicaba el propio don José Luis Ábalos en su cuenta de Twitter nueva filtración de un informe de la UCO que inexplicablemente llega a la prensa antes que a mi defensa. Y esto no está bien. Aquí tiene razón José Luis. Hombre, esto no puede ser. Se trata del informe sobre mi patrimonio. Bueno, en concreto, todo lo demás sí, pero lo de Tuluá, que ya saben que es donde tenía la casa, don José Luis Ábalos dice, esto es falso. En la información que da la UCO sobre el precio de compraventa, confundiendo 2,5 millones de pesos colombianos con 2,5 millones de dólares. Claro, la diferencia es sustancial, pero se abre otra pregunta. Pero José Luis dice, no, a mí esto me costó 750 euros. ¿Pero cómo? Sí, 750 euros. Y no sé, ni en el chat encuentra uno terrenos a ese precio. Pero lo cierto es que la propia UCO ha reconocido, vale, sí es verdad. Esto de 2,5 millones no es cierto. Claro, lo interesante es que ha dicho que esto es mentira, todo esto está muy mal. Pero ni una sola palabra, que ya sabemos que la van a decir todos, ¡ay, mira la UCO, mira la UCO! A ver, se han equivocado y lo han reconocido. También en el comunicado que ha publicado la UCO ha dicho, esto no altera nada de todo lo demás. En concreto también lo interesante es esas 258 cuentas bancarias. Claro, es que esto es espectacular. De esto José Luis no ha desmentido nada. 258 cuentas bancarias vinculadas al PSOE en la que Ábalos figuraba como representante titular o autorizado. Claro, esto es importante. Esto es gordo. Que vale, que el chalet no eran 2 millones. Y muy mal que José Luis se tenga que enterar de estas cosas por la prensa. Esto es así, ahí tiene razón. Y no pasa nada, hay que reconocerlo, que en este caso, don José Luis, en lo que a la vivienda colombiana se refiere, está en lo cierto. Sobre las cuentas podía haber aclarado algo, apesta blanqueo de capitales que echa para atrás, pero sobre eso no ha querido decir gran cosa. Y hoy tenemos pues un gobierno votando contra el gobierno. Dices, ¿esto es normal? Pues no, pero para lo que es España pues ya se ha convertido casi en una cuestión habitual. Pero también está la cuestión de los presupuestos, que ya saben que es donde todo brota. Sin presupuestos generales del Estado no se puede gobernar una nación. Bueno, esto es lo que decía continuamente cuando estaba en la oposición el Partido Socialista. Ahora se tiró primero, los primeros años de Pedro Sánchez, con los presupuestos de Cristóbal Montoro, que luego sacaban pecho. Dicen, mirad, qué resultados. Pues si estos son de los presupuestos de los que acabas de echar. Bueno, es que esto es espectacular. Pues María Jesús Montero, con ese espíritu de sacrificio, que ellos van a pelear hasta el último segundo. Vamos a intentar seguir dialogando con los grupos para intentar que la fecha en la que pueda entrar en el presupuesto en la Cámara sea útil para el conjunto de los ciudadanos. En eso estamos todavía y, por tanto, como bien sabéis, este gobierno pelea hasta el último balón, dialoga y nosotros estamos trabajando para presentar los presupuestos. Resumen, que a ver qué pide Puigdemont. Esta es la cuestión. A ver qué pide Bildu, a ver qué pide el PNV, a ver qué pide Podemos. En fin, a ver qué piden pues todos estos partidos que, como comprenderán ustedes, pues el interés y el bienestar de España pues poco le importa. El suyo propio sí, y ahí están dispuestos a ceder. Lo que no sabemos todavía es cuáles son esas exigencias. Pero lo curioso es que hoy tenemos a un gobierno que está votando, medio gobierno, votando contra el otro. En cuestión de esta del rearme, que Pedro Sánchez dice que no lo llamemos rearme, que se terminó, vamos a llamarlo rearme, mientras se está reuniendo con los dirigentes europeos. Pues claro, nosotros aquí nos pilla lejos la frontera con Rusia, pero en Europa, y como más cerca están de Rusia, pues este tema es lo que está dirigiendo todo. Aquí nosotros estamos en otras cuestiones. Pero no deja de ser muy importante. Ya que nos pilló la pandemia hace 5 años, el peor gobierno, en el peor momento posible, pues aquí estamos igual, Y este hombre dice que, oye, no pasa nada, porque claro, en el fondo, Sumar ha dicho que no, que están en contra y que encima se quieren salir de la OTAN. O sea, hay que estar como una mona
para pedir, teniendo en cuenta la situación de España y la amenaza que se cierne sobre nosotros, principalmente Marruecos, para decir que no, que nos vayamos de la OTAN. Es que si no, no hay parques para los niños. Este es el nivel, ¿eh? Pero Sánchez tiene un plan. No lo llamen rearme, llámenlo progreso tecnológico. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas, pero en todo caso creo que ese salto tecnológico que tenemos que dar también es bastante coherente con lo que hemos hecho durante estos 7 años de gobierno. Bueno, pues Sánchez, traducido, es a la ciudadanía, hay que tratarla como si fuese deficientes mentales, entonces vamos a decir rearme, vamos a llamar avance tecnológico, y así pues ya cuela. Ahora, la cuestión es este hombre que habrá contado a los máximos dirigentes europeos, imagínense. Y tú, Pedro, ¿cómo llevas el asunto con el aumento del gasto? Ya saben que somos el país de la OTAN que menos invierte en defensa. Ya lo tengo todo controlado. En mi gobierno hay parte que está en contra y es más, quieren salirse de la OTAN. Pero yo voy a decir que estos son avances tecnológicos y decimos que las bombas en cualquier caso, si llegan a ser utilizadas, serán con perspectiva de género y los tanques ecológicos y solucionado. Claro, pensarán, pero esto ¿cómo te lo va a comprar el personal? No conoce los dirigentes europeos el cociente intelectual de la población española. Pedro sí, y por eso lo dice. No hablemos de rearme, hablemos mejor de avances tecnológicos. En fin, es que es alucinante, pues con esto nos pilla la crisis internacional. También tenemos noticias respecto a Armengol, que puede haber cometido hasta 3 delitos. ¿Por qué? Pues porque como esto hace lo que les da la gana y tampoco ocurre gran cosa, pues ha decidido eliminar 2 enmiendas del Senado a una ley. Y dice, ya está. Y aquí se hace lo que yo diga, que es lo que me dice Pedro. Entonces el Partido Popular, los que son pardillos, pobrecitos, iban con el reglamento sellado en la mano, quejándose. Y dicen, no, oiga, es que esto no lo puede hacer a la PSOE con un reglamento. Lo escuchamos. Se ha presentado un escrito del Gobierno registrado el día anterior que no estaba incluido en el orden del día, del que no tenían conocimiento los miembros de la mesa y que no estaba acompañado de los informes de los letrados. Ustedes actúan así. Esa alteración del dictamen del Senado que ustedes han cometido es una alteración que se realiza de manera extemporánea, sin competencias para poder hacerlo, vulnerando la ley, vulnerando la Constitución. Uy, Pedro estará... ¿Cómo que hemos vulnerado la ley, la Constitución, la PSOE? Esto no puede ser. Acostúmbrense, que lo que tiene enfrente es una mafia, no un partido político. Parece que no se enteran los miembros del Partido Popular. Pues bueno, esto ya, ¿quién lo tiene que decir? Pues todo a Conde. Conde Pumpido, claro, que este es el que dirá que todo está fenomenal y aquí no pasa nada. Así que Francina, prevaricando, que es gerundio. Hay una mala noticia hoy, varapalo terrible para Mónica García, que había montado una especie, el nombre técnico es Agencia de Salud Pública, querían crear, y poner al frente a Fernando Simón, que no está en la cárcel, que está la noticia, y lo escandaloso es esto. Pues querían crear esto. Y hoy no les ha salido la votación, así que Mónica García estaba devastada porque la ciencia ha perdido una gran oportunidad de colocar a todos estos tipejos. Que como digo, Fernando Simón está en el Congreso, ahora lo vamos a ver, le dedicaron una ovación a un tipo que tendría que estar encarcelado. Y no es ninguna exageración. Primero tendría que haber estado en un psiquiátrico. Pero ya que no estaba en un psiquiátrico, y el Partido Popular, porque este viene nombrado por el PP, en su momento estaba al frente, tío que ha mentido. Y además que sabemos que en febrero ya tenía información que negó esa información a los ciudadanos españoles, provocando que España, la cantidad de muertos que hay en España respecto al COVID-19 sea muy superior al de otros países, se debe, no es el único responsable, en gran parte a este tipo. Bueno, pues ovación cerrada para Fernando Simón. Eso sí, luego en la votación, pues no sé dónde se podrá recolocar. En la agencia esta, seguro que no. El Partido Popular y las derechas de este país han hablado de ETA, han hablado del 8M, han hablado de Koldo, han hablado de insultos, han insultado nuevamente a nuestros científicos. Fernando Simón, gracias y 1000 veces gracias
por estar ahí, por dar la cara, por tu profesionalidad, por hacerte cargo de la salud de todo un país, por aguantar los insultos, por aguantar la indecencia, por aguantar lo inaguantable. Gracias y mil veces gracias a todos los científicos de este país. Miren, según la revista Science, según la revista Nature, después de una encuesta de Science decía que el 81% de los científicos que informaron sobre el COVID recibieron ataques personales como los que ha recibido hoy el profesor y el doctor Fernando Simón de la bancada del Partido Popular y de Vox. El 81% de los científicos. El 81, ¿eh? 81, pocos me parecen. Vamos, no sé. Tendría que haber sido el 99% de esos grandes científicos que decían, tú vacúnate y esto se acaba. Mentira. Esta es la ciencia. Pocos fueron los que se pronunciaron. Afortunadamente había que, en fin, desmontaron todo el fraude de esta gentuza que hace lo mismo con la cuestión del cambio climático. Claro, esto tiene un efecto demoledor en las sociedades. El miedo que generan, pues acaba luego en el hipercontrol y en el empobrecimiento, ¿eh? A ver si esto parece que no. Sí, sí. Si uno coge y dice, oye, ¿cuáles son las consecuencias desde que está el rollo verde? La ciencia, la comunidad científica. Que también les digo, si la comunidad científica es Mónica García y Fernando Simón, más vale hacer todo lo contrario, automáticamente, ¿eh? Son unos embusteros, unos farsantes y querían crear esto para colocar ahí a Fernando Simón y seguramente a Mónica García el día de mañana. Porque esta señora, en fin, pues ya me dirán ustedes. Pero también hay una cuestión, ¿por qué son tan desagradables? O sea, ya no ideológicamente, que también, físicamente, ¿por qué? ¿Por qué comparten todos? Esto habría que estudiarlo, ¿eh? Todos comparten ese punto. Son muy desagradables en las formas, en el aspecto físico. En fin, parece que, no sé, ducharse lo tienen prohibido. Una cuestión, la verdad que la pregunta es pertinente. ¿Por qué son tan desagradables? Pero lo peor no es eso. Lo peor es el mensaje que trasladan. La ciencia dice, estuvieron defendiendo, mentira. Estuvieron mintiendo. Hicimos el pasado jueves un programa especial, 5 años se cumplen, de esa pandemia, de ese delirio. De ese delirio que, como digo, causó muchísimo daño a la sociedad. Sobre todo, ya que tanto hablan de la salud mental, anda que no genera una psicosis brutal y bestial, que poco se habla del aumento de los suicidios, de las depresiones, generadas por personajes como Mónica García o Fernando Simón, que mentían. Y ahí están, ovacionando a uno de los principales responsables de esos datos, esas decenas de miles de personas que fallecieron por su culpa. El disparate no es que Fernando Simón reciba una ovación, el disparate es que no esté en la cárcel. ¡Comenzamos!